junto con Él, decirle no, no y no y no al demonio. Pero principalmente que busquemos en estos 40 días el realmente cambiar, aunque sea un poquito, que sea el comienzo de la transformación de nuestra vida a una nueva vida, para que el día en que Jesús suba al Calvario podamos cada uno de nosotros caminar detrás de Él, con nuestra cruz a cuestas, buscando ser crucificados junto con Él, para morir al pecado y poder resucitar a una nueva vida. Oremos. Que el día de ayuno con el que iniciamos, Señor, esta Cuaresma, sea el principio de una verdadera conversión a Ti, y que nuestros actos de penitencia nos ayuden a vencer el espíritu del mal por nuestro Señor Jesucristo. Nos podemos sentar para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Joel. Esto dice el Señor: todavía es tiempo, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto. Enlute su corazón y no sus vestidos. Vuélvase al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia. Quizás se arrepientan, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición, que haga posible las ofrendas y libaciones al Señor nuestro Dios. Toquen la trompeta de Sión, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aún a los niños de pecho, que el recién casado deje la alcoba y su tálamo la recién casada. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo: perdona, Señor, perdona a tu pueblo. No entregues tu heredad a la burla de las naciones, que no digan los paganos: ¿dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio es Dios mismo el que exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto, porque el Señor dice: en el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no la anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Pueden sentarse.
El miércoles de ceniza trae, digo yo, mucha gente. Y por lo tanto, esta quizás sea la única oportunidad que tenga en el año para poder plantar la semilla. En primer lugar, quiero decir esto. El miércoles de ceniza, que es el comienzo de la Cuaresma, no es un momento de dolor, no es un momento para estar tristes. Es cierto que nos vestimos de morado o de cenizo y vamos, al terminar la homilía, a ser marcados con la señal de la cruz en la frente, que significa ese comienzo en que tú y yo vamos a entrar al desierto junto con Cristo. Pero al mismo tiempo es un momento de alegría. ¿Por qué? Porque significa el comienzo de esa jornada de Cristo camino al Calvario, donde Él va a morir. Él, que no es pecado, se hace pecado por ti y por mí. Él, después de ser bautizado, Él, después de ponerse en la cola de los pecadores e impuros que Juan el Bautista bautizaba, Él reclama su lugar junto con nosotros. Este es un día para alegrarnos de saber que Él va obedientemente y alegremente camino al Calvario, porque está con nosotros, los pecadores, los impuros, aquellos que hemos fallado muchas veces, aquellos que venimos sinceramente buscando cambiar. Este es otro momento en que Dios y su iglesia nos da la oportunidad para revisar nuestras vidas, pero más que revisarlas es hacer un plan que nos ayude a realmente cambiar aquello que nos aparta de Él. Digo yo, en la lista puede estar el llamar a esa persona que tanto daño nos ha hecho. El coger papel y lapicero y escribirle a esa persona que está en otra tierra lejana de donde tú y yo venimos. Y que quizás podamos comenzar una relación nuevamente con esa persona. Digo yo, quizás el dejar de chismear, el dejar de hablar del otro, el dejar de trabajar incorrectamente, quizás, digo yo, comenzar a llegar a tiempo al trabajo y salir al tiempo correcto. El dejar de tocar algo que nos gusta y no podemos comprarlo y evitar la tentación de ponerlo en el bolsillo. Quizás los niños, el dejar de empujar al hermanito o a la hermanita. Quizás los niños no tan pequeños de estar buscando leer el correo de la hermana o del hermano buscando algo que el uno o el otro guarde en secreto. Quizás comenzar a respetar al papá y a la mamá mejor. Quizás dejar de burlarme de aquel que luce distinto a mí. Quizás el preocuparme de aquellas personas que tienen menos que yo. Y también, si vamos a tratar de no comer esto o aquello, o a dejar de fumar o de beber la cerveza el fin de semana, que no sea con la finalidad de engordar mi cuenta corriente o de bajar unas cuantas libras,
porque todos buscamos eso, pero que sea realmente el centro de esta Cuaresma, el que si yo sacrifico algo, que ese dinero lo ponga en un lugar donde no lo toque y aún así lo pueda tocar, lo guarde semana a semana y después determine quién debe recibir ese dinero. Y no digo yo que tiene que ser Caridades Católicas o la misión. De repente es esa persona que tú sabes que necesita y que te ha pedido anteriormente y te has negado a ayudarle. Y humildemente hagas un giro bancario y se lo envíes. O vayas a Western Union o cualquiera de esas agencias y le envíes el dinero para que le llegue como debe de ser. Pero más aún, que tu actitud cambie. Que tu actitud cambie. El Santo Padre en esta mañana en Roma hablaba y le preguntaba a los sacerdotes, a los diáconos, a los obispos y cardenales y él mismo. Sabemos cómo llorar. Sabemos realmente cómo llorar por el dolor de otros. Sabemos realmente cómo llorar por nuestros pecados. Sabemos realmente cómo llorar por aquellas personas que están en necesidad. ¿O es que somos tan soberbios que pensamos que el llorar es cosa de mujeres o de gente débil? No. El Santo Padre nos pregunta a nosotros primero si sabemos llorar junto con nuestro pueblo. Si sabemos, si somos capaces de llorar la palabra de Dios cuando nos preparamos para predicar al pueblo que se nos ha dado y las almas que tenemos que cuidar. Somos capaces de dejarnos tocar por esa palabra. Porque lo que el Santo Padre está buscando y propone es que cuando escuchemos la palabra de Dios, seamos capaces de mirarnos frente a ese espejo y darnos cuenta de cuánto tenemos que cambiar, de cuánto necesitamos de Él, de cuánto necesitamos que Él nos enseñe a poder encontrar el camino que nos conduce a Él. En la parábola del hijo pródigo, vemos cómo el hijo pródigo malgasta su dinero del padre. En primer lugar ofende a su padre y le dice: viejo, dame tu dinero ahora que me corresponde porque no te estás muriendo todavía. Y deja al padre abandonado y se va con su parte y la despilfarra en cosas no buenas. Y esos amigos que van con él, cuando no hay el dinero nunca más lo abandonan y él se queda sin nada en una tierra lejana. Y él busca la manera de poder sobrevivir y trabaja aquí y trabaja allá hasta que llega un momento que nadie lo acepta y termina caído completamente tratando de robarle la comida a los puercos que él está atendiendo. Y en ese momento él se da cuenta de la falta grave que ha cometido y llora el dolor de su pecado. Y dice: he pecado contra Dios y he pecado contra mi Padre, pero quiero regresar, porque aún los sirvientes y esclavos de mi Padre comen mejor que estos puercos. Por ello, él realiza y llora el dolor que siente. No por la falta de comida, sino porque se da cuenta de la gravedad del delito que ha cometido. Y él dice: iré donde mi Padre y le diré: he pecado contra Dios y contra ti y no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus esclavos. Por ello, mis hermanos y hermanas, pidámosle al Señor
que nos enseñe en esta Cuaresma a ser como hijo pródigo, que podamos ser capaces de darnos cuenta de la magnitud de nuestro pecado, de aquellas faltas que hemos cometido, y que podamos llegar en ese momento en la intimidad de nuestra habitación, en lo secreto, donde Él ve, donde Él está. Y Él ve lo que sucede en lo secreto, y que podamos llorar el dolor de nuestro pecado y le podamos decir a Él: he pecado contra ti, mi Dios y mi Señor. No merezco llamarme tu hijo, pero permíteme regresar a la casa. Permíteme regresar a ti, para que me ayudes a poder cambiar. Permíteme cambiar mi vida. Ayúdame a encontrar el camino. Pero para ello tenemos que aprender a ser humildes y reconocer que somos pecadores. A los meses que el padre Bergoglio, el cardenal Bergoglio, fue elegido papa, y optó por el nombre de San Francis, Papa Francisco. Lo entrevistan y le preguntan: ¿quién es? ¿Quién es Bergoglio? Y él no tiene miedo de decirlo públicamente al mundo entero: Bergoglio, el Papa, es un pecador. Porque solamente cuando reconocemos que somos el pecado que Él asumió, porque Él es el sin pecado, pero nosotros somos los pecadores, para darle el poder a Él de cambiarnos, tenemos que aceptar que somos el pecado que Él asume. Él lleva a la cruz cada uno de nuestros pecados. Y para ello, tú y yo tenemos que ser capaces de reconocer que somos pecadores, porque esa es la forma en que podemos regresar nuevamente a la casa del Padre. Sin miedo, sin temor, que sea en esta Cuaresma que tú y yo busquemos realmente el pedirle perdón a Él por todo lo que hemos hecho, y que busquemos la manera de cambiar para que de esa forma podamos resucitar a una nueva vida junto con Él. Padre, he pecado contra ti, he pecado contra Dios. No merezco llamarme tu hijo. Enséñame a poder regresar a ti. Permite que tu palabra me llene. Permite que tu palabra me enseñe a cómo cambiar. Dejemos que esa palabra nos penetre completamente, que no tengamos miedo a llorar el dolor de nuestro pecado, que cuando escuchemos la palabra proclamada o la leamos en lo privado de nuestras habitaciones, camino al trabajo, en un momento de descanso en la labor diaria, que seamos capaces de dejar que esa palabra nos haga llorar el dolor de nuestro pecado. Pero principalmente que cuando lloremos, esas lágrimas que derramemos nos limpien, nos curen las heridas que tenemos abiertas en nuestros corazones. Que esa palabra sea esa medicina que cierre las heridas y que nos ayude a poder regresar a Él. Que seamos humildes para reconocer quiénes somos y pedirle a Él que nos ayude a cambiar. Mis hermanos y hermanas, en estos 40 días tenemos esa gran oportunidad de realmente dejar que Él actúe, que ese Espíritu Santo, como dije al principio, que lo está llevando a Él al desierto por 40 días, nos ayude a ti y a mí a poder entrar junto con Él
para que podamos decir no y no y no a cada tentación que estaremos reflexionando durante estos 40 días, para que Él nos ayude a que el día Viernes Santo no estemos con aquellos que piden que Él sea crucificado, sino que estemos caminando detrás de Él, camino al Calvario, y cuando María, su madre, se encuentre con Él, también nos pueda preguntar a ti y a mí, ¿qué estás haciendo? Y poder decirle a ella, tu hijo está haciendo algo nuevo conmigo. Mis hermanos y hermanas, que sea esta la Cuaresma en que podamos realmente dejarnos crucificar junto con Él, para que muramos a nuestros pecados y podamos resucitar a una nueva vida en la vigilia pascual. Oremos. Hermanos, pidamos humildemente a Dios Padre que bendiga con su gracia esta ceniza, que en señal de penitencia vamos a imponer sobre nuestras cabezas. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino su arrepentimiento, escucha, Señor, con bondad nuestras súplicas y bendice estas cenizas que vamos a imponer sobre nuestra cabeza en reconocimiento de que somos polvo y al polvo hemos de volver, a fin de que el ejercicio de la penitencia cuaresmal nos obtenga el perdón de los pecados y una vida nueva a imagen de tu Hijo resucitado por Jesucristo nuestro Señor. Las personas que están arriba se pueden quedar donde están, el coro también, va a haber personas que van a subir a imponer las cenizas a ustedes primero y luego a las personas que están acá. Luego va a haber alguien en esta esquina imponiendo cenizas en este sector y luego voy a estar yo acá con otra persona imponiendo cenizas aquí. Por favor, les pido que se acerquen a la primera persona que esté disponible. Las cenizas que van a imponer las personas que me van a ayudar son tan válidas como las que impongo yo. Por ello, por favor, no se pongan solamente en mi cola para que de esa manera todos podamos recibir las cenizas en forma ordenada. ¿Ok? Gracias. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. 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 Arrepiéntete, 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 cree en el Evangelio.
Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Arrepiéntete y 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 cree en el Evangelio.
Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¡Ey! Arrepiéntete y cree en el Evangelio. 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 Todos tienen. ¿Hay alguien que le falte, que está por atrás? ¿Puede venir ahorita? Yo creo que sí. Ok.
are we doing with house? Can I use this? You can change it, okay? How are we doing? This is all that you have, or you have more? The same place. I don't care if we have it for the weekend. Okay, yeah, okay. Yeah, okay. Yeah. You can all tell them what to do, and just I will do the petitions right now, okay? Yeah, thank you. Yeah, thanks. Oremos. Señor, venimos con el corazón lleno de heridas y cansados del camino. Necesitamos incorporarnos a la muerte de Cristo buscando nuestra conversión para resucitar con Él. Hoy suplicamos al Padre que nos dé la gracia del arrepentimiento y la conversión. Pidamos por el Papa Francisco para que el Señor le mantenga fuerte y sereno, para que guíe con seguridad a la Iglesia hasta la conversión de sus miembros y sea anunciadora fiel de la buena noticia. Roguemos al Señor. Por la paz en el mundo, el cese de la violencia para buscar caminos de cooperación y justicia entre todos, roguemos al Señor. Por los enfermos, los que viven en soledad, los que no tienen trabajo y todos aquellos que necesitan una mano que les ayude a continuar, para que encuentren en el prójimo manos tendidas y acogedoras, roguemos al Señor. Por todos los que viven alejados de la fe, para que aprovechando este tiempo propicio, se encuentren con Cristo y renueven su fe en la fe de la Iglesia, roguemos al Señor. Por todas las familias cristianas, en especial por las familias de nuestra comunidad de fe, aquí en la misión del Centro Cardenal McCarry. Que el Señor los ilumine y acompañe en este tiempo de reparación que hoy comenzamos, roguemos al Señor. Y pidamos por nuestros difuntos, en forma especial por Elvis Morillo y su familia, por Leonor Müller Medina y su familia, por Francisco Barrenuevo y su familia, para que el Señor mantenga a nuestros seres queridos en su santa gloria y envíe su Espíritu Santo Consolador sobre sus familiares, roguemos al Señor. Por todos nosotros, que con la ceniza inauguramos el tiempo cuaresmal, para que nos esforcemos en buscar la conversión y el acercamiento a Cristo Salvador en este tiempo cuaresmal, roguemos al Señor. Y pidamos por nuestros jóvenes, especialmente por todas aquellas familias inmigrantes como nosotros que todavía están indocumentadas, para que el Señor envíe su Espíritu Santo de sabiduría sobre los gobernantes de esta nación, para que puedan permitir que las familias se mantengan unidas, que los jóvenes que llegaron acá, jóvenes y niños, puedan llegar a hacer todo aquello que Dios tiene pensado para ellos, para que los gobernantes de esta nación abran su mente y corazón a la acción del Espíritu Santo, para que propongan leyes que mantengan a las familias unidas y que todos aquellos inmigrantes como nosotros que aún están indocumentados puedan lograr el objetivo al que han venido y que puedan legalizar su situación prontamente, roguemos al Señor. Y pidamos también esta noche por los gobernantes de nuestros países, para que también el Espíritu Santo trabaje sobre ellos, para que puedan dar leyes justas que permitan que todos en nuestras naciones de origen podamos vivir humildemente, pero con trabajo, para que podamos tener la dignidad de ser hombres y mujeres
que podamos producir y crecer en nuestros países para que no haya necesidad de que nadie tenga que emigrar fuera de nuestras naciones, roguemos al Señor. Oremos. Padre, ayúdanos a recorrer este camino hacia la cruz y la resurrección, dándonos pies firmes para caminar y personas santas a las que podamos seguir por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, este sacrificio con el que iniciamos solemnemente la Cuaresma, y concédenos que por medio de las obras de caridad y penitencia venzamos nuestros vicios y libres de pecado
podamos unirnos mejor a la pasión de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Pueden ponerse de rodillas o tomar asiento. Oh Dios, que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo. Mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu Espíritu de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazaran el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan
dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Igualmente, después de haber cenado, sabiendo que él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid, de nuevo te dio gracias y lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, y celebrar su muerte y resurrección, en la esperanza del día feliz de su retorno, te ofrecemos, Dios fiel y verdadero, la víctima que devuelve tu gracia a los hombres. Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti y concédeles que participando del único sacrificio de Cristo, formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, con nuestro obispo Donald. Ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María la Virgen, su esposo San José y los apóstoles, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos a tu misericordia, entonces, en la creación nueva, liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo, tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado.
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente una señal de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo.
Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Dios la bendiga. Cuerpo de Cristo. 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 Dios te bendiga. Cuerpo de Cristo. 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 El cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. 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 El cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Dios te bendiga. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Dios te bendiga. Cuerpo de Cristo. Dios te bendiga. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Dios te bendiga. Cuerpo de Cristo. Dios te bendiga. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Could you please bring me the other one? Thank you.
Oremos. Que esta comunión abra, Señor, nuestro corazón a la justicia y a la caridad, para que observemos el único ayuno que tú quieres, que conduce a nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Brevemente, quiero agradecer la presencia de todos ustedes aquí en este día, en esta noche, y recordarles que durante la Cuaresma, comenzando desde hoy día, estoy confesando los miércoles de 5 a 7 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 10 de la mañana o hasta que termine de confesar a la última persona que llegue en ese sábado por la mañana. Por lo tanto, quiero incentivarlos a que usen este sacramento de reconciliación durante esta Cuaresma. Si por una razón u otra razón no se sienten cómodos conmigo, asegúrense de ir a San Catherine Labouré o a San Judas o a Christ the King o a San Michael's o a la parroquia más cercana a ustedes, pero por favor usen el sacramento de la reconciliación en estos 40 días, si es necesario más de una vez, para que de esa manera, a través de las gracias obtenidas en ese sacramento, podamos todos juntos cambiar todo aquello que buscamos cambiar en esta Cuaresma, para que el Señor nos ayude a poder convertirnos y transformar nuestras vidas en todo aquello que Él tiene pensado para nosotros. Al mismo tiempo quiero aprovechar, ya que veo que acá hay un montón de personas que quizás no vienen acá, que se lleven un boletín, ahí están las horas de las misas, por si acaso acá hay misas en español, todos los días de martes a sábados a las 7:30 de la noche, hay misas en español, 8:30 de la mañana, 10:30 de la mañana y 1 de la tarde los domingos, para todos aquellos que de acuerdo a su horario puedan y quieran venir. Esta misión está abierta, con los brazos abiertos para todos aquellos que vienen buscando el amor y la misericordia de Dios y principalmente son los pecadores como yo que están bienvenidos. Y muchas gracias, realmente este es mi regalo de Pascua, el verlos a todos ustedes aquí como comunidad de fe. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. La misa ha terminado, pueden ir en paz. Buenas noches.